Advertencia. El siguiente vídeo está hecho con fines meramente informativos y de entretenimiento. No se busca ofender a ninguna persona, se recomienda discreción. Hola amigos, soy en Top Geya y el día de hoy les traigo los 10 narcotraficantes colombianos más ricos y poderosos de la historia. Primero que todo, el narcotráfico se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efecto psicotrópico. El narcotráfico en Colombia ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país. También como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto, tanto de grupos insurgentes FARC, E.L.M y disidencia del E.P.L como de grupos paramilitares A.U.C y de la delincuencia organizada, carteles de la droga y Bacrim. Número 10. Víctor Julio Patiño Fome, que alias La Fiera o El Químico, es un narcotraficante colombiano miembro del Cartel de Cali y posteriormente del Cartel del Norte del Valle. La Fiera nunca fue poderosa por sus acciones o dinero, sino por la cantidad de información que poseía al transportar grandes cantidades de cocaína para distintos carteles y narcotraficantes. La Fiera es medio hermano del miembro del Cartel del Norte del Valle Luis Alfonso Ocampo alias Tocayo, el cual fue torturado y asesinado por Juan Carlos Ramírez Abadía, al descubrir que La Fiera estaba colaborando con las agencias estadounidenses. En su primera etapa en el narcotráfico, Patiño trabajó para el Cartel de Cali. Luego de la desarticulación de este, estableció su propia organización en alianza con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y con su medio hermano, Luis Alfonso Ocampo Fomeque, miembros del que para ese entonces se comenzaba a conocer como el naciente Cartel del Norte del Valle. Víctor Patiño Fomeque se entregó a las autoridades colombianas el 24 de junio de 1995 a un miembro activo del Cartel de Cali. El 13 de febrero de 1996 fue condenado a 12 años, pero fue liberado antes por haberse entregado. Tras recuperar su libertad en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos el 6 de diciembre de 2002 al ser requerido por los cargos de conspiración y narcotráfico por una corte del estado de la Florida. En los Estados Unidos decidió colaborar con las autoridades, convirtiéndose en testigo clave para la DEA, aportando información para desmantelar los carteles de la droga en Colombia. La colaboración de Patiño Fomeque con la justicia norteamericana ocasionó que sus antiguos aliados iniciaran una sangrienta venganza que acabó con 35 de sus familiares, socios, abogados, fiscales, contadores y amigos, incluido su medio hermano Luis Alfonso Ocampo Fomeque, también narcotraficante. Fue liberado en junio del 2010 tras 8 años en una cárcel norteamericana y ahora está en el programa de protección a número 9. Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, la madrina de la cocaína, fue una narcotraficante colombiana, cabecilla del cartel de Medellín y pionera del crimen organizado en Miami en las décadas de 1970 y 1980. Otros alias utilizados por Griselda Blanco: la reina de la coca, la viuda negra, la madrina de la cocaína, la madrina y la patrona. A la edad de 13 años huyó del lado de su madre tras ser violada por su padrastro. Se casó con José Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Su segundo esposo fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. Al padre, luego de una serie de conflictos en la pareja, termina asesinado por llevarse al hijo de la reina de la coca. En la década de 1970, Blanco y su tercer esposo, Alberto Bravo, emigraron a los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Queens, Nueva York, estableciendo un negocio de cocaína importante en dicho lugar. Se cree que mató a sus esposos, algo que ella negaba, de ahí su apodo Viuda Negra, igual que las arañas con el mismo nombre, pues mantenían relaciones con estos hombres y acababan muertos. A Blanco se le conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga conocida como la Cocaine Cowboys Wars, que afectó a Miami desde mediados de la década de 1970 hasta principios de 1980.
En 1994 fue acusada por las muertes de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo y del menor John Di Castro. Al presionar uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami-Dade fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusarla de los 3 homicidios. Sin embargo, el caso se vino abajo por un tecnicismo que le permitió salvarse de una nueva condena y Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004, luego de pasar 20 años en la cárcel. Fue asesinada el 3 de septiembre de 2012 en Medellín utilizando la misma técnica de asesinato que ella desarrolló años atrás utilizando sicarios en moto. La viuda negra contaba con una fortuna valuada en $2.000 millones actuales en su época más lucrativa. Después de su estadía en la cárcel fue perdiendo su fortuna gradualmente con los años. Griselda Blanco es la primera y única mujer en la lista. Número 8. Daniel Rendón Herrera. Alias Don Mario es un ex narcotraficante y ex paramilitar colombiano, fundador de varios grupos delincuenciales llamados por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez como bandas criminales al servicio del narcotráfico o BACRIM. Tales como las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el bloque Héroes de Castaño o los urabeños conocido después como el Clan Usuga. Después de la captura de Don Diego, se convirtió en el narcotraficante más buscado del país. Don Mario empezó a apropiarse de los corredores de la droga dejados por los grupos comandados por los narcoparamilitares desmovilizados a través de la Ley de Justicia y Paz tales como Salvatore Mancuso, Don Berna, Macaco y Ramiro alias el Cuco Banoy. Este hecho lo llevó a desatar una guerra contra las bandas criminales de la oficina de Envigado y los extintos paisas, herederas del imperio narcoparamilitar de alias Don Berna, siendo también el principal socio de los carteles mexicanos. El 15 de abril de 2009, el narcoparamilitar Don Mario fue capturado por la Policía Nacional de Colombia, en una operación realizada en la zona rural Cerro Azul del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño. Las autoridades afirmaron que los últimos auxiliadores del capo fueron las FARC, ya que la zona donde lo encontraron era un territorio ocupado por la guerrilla. En realidad, el municipio de Necoclí había sido controlado por las A.U.C. durante mucho tiempo y hoy día sigue en manos de sus herederos, el clan Usuga. Varios detalles de la captura de Don Mario han llevado a muchos conocedores de la situación a pensar que Don Mario en realidad se entregó bajo condiciones previamente negociadas. Alias Don Mario fue condenado a 20 años de prisión por un juez de Villavicencio. Tendrá que responder por 38 conductas criminales cometidas en esa misma región del país, informó la Fiscalía. Número 7. Dairo Antonio Usuga David. Conocido también por los alias de Otoniel, Mauricio y Mao, es un narco paramilitar colombiano, exmiembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación EPL y de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Es el actual jefe máximo de la BACRIM o Clan Usuga llamada por el gobierno desde 2016 como Clan del Golfo, después de la muerte en 2012 de su hermano Juan de Dios Usuga David, alias Giovanni. Dairo Antonio es el narcotraficante más buscado de Colombia en la actualidad. El gobierno federal de los Estados Unidos lo acusa por el tráfico de droga y terrorismo y ofrece una recompensa de $5 millones, mientras que el gobierno nacional de Colombia aumentó la recompensa a $3.000 millones por su captura. Para enero del 2012, ordenó un paro armado que paralizó 3 departamentos, entre ellos el norte de Antioquia, Córdoba y Magdalena. Este virtual toque de queda ocurrió en respuesta a la muerte por parte de la policía de Juan de Dios Usuga, alias Giovanni, socio y hermano de Otoniel. En esa ocasión, Otoniel escapó porque se había ido una hora antes que llegaran los comandos Jungla. Desde el 15 de febrero de 2015 comenzó por parte de la Policía Nacional un operativo sin precedentes para capturar a Otoniel en la región del Urabá, donde se mantiene escondido. Este operativo fue bautizado con el nombre de Operación Agamenón y, para llevar a cabo esta tarea, se desplegó un pie de fuerza de 1.200 policías, muchos más de los 500 utilizados por el bloque de búsqueda para dar de baja al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Número 6. Juan Carlos Ramírez Abadía. Alias Chupeta, es un narcotraficante colombiano.
Fue jefe del Cartel del Norte del Valle, uno de los principales carteles del narcotráfico en Colombia. Se encuentra encarcelado desde 2007 en Estados Unidos. Su sobrenombre se debe a su obsesión hacia las paletas dulces, conocidas en Colombia como chupetas o colombinas. En su juventud se trasladó desde Palmira a la ciudad de Cali, en donde comenzó sus actividades ilícitas bajo el aval de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en los laboratorios de cocaína de Orlando Henao Montoya. Fue uno de los primeros narcotraficantes que buscó trazar rutas para el transporte de la heroína. Fue detenido en Sao Paulo el 7 de agosto de 2007. Le habían realizado operaciones de cirugía plástica para transformar parcialmente su rostro. Fue extraditado en julio de 2008 hacia los Estados Unidos, desde Brasil donde permaneció detenido por más de un año, conociéndose además con el narcotraficante brasileño Fernandino Beiramar. Era buscado por otros 6 narcotraficantes: Wilber Varela, Diego Montoya y otros narcotraficantes de tercera categoría al descubrir que este estaba colaborando con las agencias estadounidenses. En el momento de su detención en una mansión de Morada dos Lagos, en Aldeia da Serra, zona del Gran São Paulo, los agentes solo encontraron $300.000 en efectivo. La operación que llevó a la detención en São Paulo de Chupeta y 12 personas más fue fruto de la colaboración de las policías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y España. El Chupeta era especialista en amontonar dinero en efectivo. Lo escondía en bolsas de plástico cerradas al vacío para evitar su deterioro por la humedad. En enero de 2007, en los barrios Vipasa y La Merced en la ciudad de Cali se encontraron 4 caletas de dinero propiedad de Chupeta, una con $21 millones estadounidenses, otra la más grande con $68 millones y otras 2 con $17 millones cada una. Se desconoce la cifra exacta de cuánto dinero poseía, pero se cree que era comparable con la de Pablo Escobar debido a que otros narcotraficantes dicen que alias Chupeta les robó grandes cantidades de dinero que aún no es encontrado. Número 5. Carlos Leder Rivas. Leder fue el autor de la famosa frase de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. El éxito de su carrera criminal se basó en la parada obligatoria que creó en las rutas del narcotráfico en la isla Cayo Norman, en las Bahamas, de la que era inexplicablemente propietario. Tras una semana de licor y drogas, lo capturaron el 4 de febrero de 1987, en la vereda Los Toldos, del municipio de Guarne, Antioquia, Colombia, y fue extraditado a una prisión de la Florida, donde purga una condena de 55 años. En ese entonces su patrimonio ascendía de $270 millones, que al cambio de hoy serían 2.700 millones. De padre alemán y madre colombiana, Leder Rivas posee la nacionalidad alemana, se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos. Leder, quien teniendo escasa seguridad el 19 de noviembre de 1981 fue secuestrado por el M-19, aunque Leder escapó siendo herido en una pierna hasta ser ayudado por un desconocido quien rechazó la millonaria gratitud ofrecida por Leder y a su vez desconocía su identidad. Dicho fallido secuestro sucedió al poco tiempo del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de sus socios y amigos los hermanos Ochoa. Ese secuestro dio origen a la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, más. Leder ofreció una millonaria suma por sus efímeros captores, varios de los cuales habían sido secuestrados por Escobar por el secuestro de la hermana menor de sus socios, a su vez que extremaría sus medidas de seguridad desde entonces. Número 4. Los hermanos Rodríguez Orejuela. Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, y Miguel Rodríguez Orejuela fueron la cabeza visible del cartel de Cali hasta su captura en junio y agosto de 1995, respectivamente. Su vinculación al negocio del narcotráfico se dio a mediados de la década de los 70, cuando los hermanos se hicieron socios del entonces lavador de dólares, Elmer Pacho Herrera, quien había sido socio de Pablo Escobar. Se calcula que luego de la caída del cartel de Medellín, los hermanos proveían cerca del 70% de toda la cocaína que llegaba a Estados Unidos y el 90% de la que tenía como destino Europa.
Durante las más de 2 décadas en que estuvieron al frente del cartel, los Rodríguez Orejuela acumularon una fortuna estimada en 300 millones de dólares, que en la actualidad sería 3.000 millones. El éxito de su organización radicó en la penetración en el mundo legal, con la corrupción como su principal herramienta. La actividad ilícita de los hermanos se combinaba con negocios legales en otras áreas, lo que les permitía lavar las ganancias obtenidas por el narcotráfico de una manera más efectiva. La Driller Corporation, el América de Cali y Drogas La Rebaja fueron algunas de las empresas que fueron manchadas por el dinero de los Rodríguez Orejuela. Los hermanos Rodríguez Orejuela protagonizaron en 1994 el llamado Proceso 8000. Con ese nombre se rotuló el peor escándalo de corrupción política destapado por la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos, y que salpicó a numerosos personajes de la vida pública, entre ellos el propio presidente Ernesto Samper, a quien se acusó de haber recibido 6 millones de dólares para su campaña presidencial. Miguel Rodríguez Orejuela, ex jefe del cartel de Cali, explicó que en su momento le cedió acciones de Drogas La Rebaja a su familia, al sentirse presionado por los atentados de Pablo Escobar, pues dijo que en cualquier momento podía ser asesinado. Número 3. Gonzalo Rodríguez Gacha. Alias el Mexicano. El segundo al mando del poderoso cartel de Medellín. La fortuna de Gacha creció al lado de Pablo Escobar y se consolidó con su expansión militar por el Magdalena Medio, junto a los grupos paramilitares que comandaban los hermanos Castaño. Sus inversiones, tanto legales como clandestinas, le valieron que la revista Forbes lo ubicara como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988. Para la época de su muerte contaba con 500 millones de dólares en sus arcas. Si continuara vivo, su fabulosa fortuna alcanzaría los 5.000 millones de dólares. Tras la creación del cartel en 1976, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Más de 1.000 muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2.000 miembros. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989, tras una espectacular operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy. Se ha conocido, años después de su muerte, que su trascendencia no se había limitado a esferas del tráfico ilegal de estupefacientes, sino también en el ámbito comercial, político, social y de orden público. Número 2. Los hermanos Ochoa. Dentro de la estructura del cartel de Medellín, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa estaban a cargo de la logística para llevar la cocaína hasta Estados Unidos y Europa. El negocio era tan lucrativo que en los 80 Jorge Luis y Juan David llegaron a acumular 600 millones de dólares, mientras que Fabio, según revistas de la época, alcanzó los 2.000 millones. Los Ochoa hacían parte del llamado grupo de los extraditables. En 1991 se entregaron a las autoridades, pero Fabio siguió delinquiendo y en el 2001 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una pena de 30 años. Todos perdieron sus fortunas, que hoy equivaldrían en total a 32.000 millones de dólares, o eso se cree. No se sabe exactamente cuánto dinero exactamente tenían ni la cantidad de cocaína lograron enviar a Estados Unidos y Europa, pero se cree que fueron cientos de toneladas. Fabio Ochoa Vázquez fue capturado el 13 de octubre de 1999 y el 28 de agosto de 2001 el presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición de Colombia a los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo el 8 de septiembre del mismo año y condenado en 2003 por la trata de personas, la conspiración, la delincuencia y la distribución de cocaína. Fue condenado a 30 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Juan David Ochoa el 25 de julio de 2013 falleció en Medellín, consecuencia de un ataque al corazón. Tras un período de 5 años en la cárcel, Jorge Luis fue puesto en libertad siendo el único líder del extinto cartel que no está preso ni muerto, luego del fallecimiento de su hermano Juan David en 2013 por un paro cardíaco. Número 1. Pablo Escobar. Escobar no solo ha sido catalogado como uno de los peores villanos, al lado de figuras como Hitler,
Calígula, Nerón y Al Capone, sino que ahora también encabeza el top de los capos más ricos. Todo por cuenta del Cartel de Medellín, la organización de tráfico de cocaína más grande de la historia. Era tal su poderío que llegó a declararle la guerra al Estado colombiano y ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de no ser extraditado. En el año de 1993, año de su muerte, su fortuna se estimaba en 30.000 millones de dólares, y durante 7 años consecutivos apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo, según Forbes. Hoy tendría en sus arcas 30.000 millones de dólares, lo que lo ubicaría en el puesto número 7, al lado del empresario brasileño Eike Batista, el segundo hombre más rico de América Latina después de Carlos Slim. Cargos criminales por lo que se le acusó a Pablo Escobar: narcotráfico, homicidio, terrorismo, secuestro, extorsión y lavado de dinero. A finales de la década de los 80, Pablo Escobar se encargaba de suministrar el 80% de la cocaína a nivel mundial. Unas 15 toneladas de cocaína a Estados Unidos a diario. Según el periodista Joan Grillo, el cartel de Medellín era el responsable de la mayor parte de la cocaína en la costa de Florida. En otras palabras, 4 de cada 5 rayas de cocaína que eran consumidas en Estados Unidos eran suministradas por Escobar. Llegó a un acuerdo para ser encarcelado en Colombia, pero en una prisión de lujo que él mismo construyó y a la que llamó la Catedral. Además, el narcotraficante estableció sus propias normas, como que las autoridades no podían acercarse a más de 4 kilómetros de su celda. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si te gustó, suscríbete, subiré vídeo cada semana.